González Márquez nos va a hablar de derecho ambiental, 10 temas pendientes. ¿Sí? Adelante. Bueno, a ver si no les aburre esto, porque acabo de darme cuenta que son básicamente diseñadores ustedes, ¿no? ¿No? ¿Hay otras profesiones? Bueno, qué bueno. Bueno, decir que mi hija también es diseñadora aquí de la UAM, así que no tengo nada en contra de ellos. Bien, el tema entonces es el derecho ambiental. Miren ustedes, desde 1972, que fue el año en que se llevó a cabo la primera cumbre convocada por Naciones Unidas para analizar el tema medio ambiente y desarrollo humano, se han dictado en el mundo muchas leyes, se han creado muchas autoridades, se han firmado diversos acuerdos internacionales y sin embargo las cosas parece que no mejoran sustancialmente o por lo menos no al ritmo que quisiéramos. Hoy en día enfrentamos uno de los principales problemas ambientales, que es el cambio climático, que amenaza con privar a la Tierra de su capacidad para hacer soporte de un adecuado nivel de vida. Yo creo que esto se debe a que el tema ambiental, desde la perspectiva jurídica, no ha sido abordado de la forma más adecuada. Bien, entonces decía, creo que se debe a que el tema ambiental no ha sido abordado completamente desde la perspectiva jurídica. Los abogados siempre llegamos tarde a todo, y esta no es la excepción. Los problemas ambientales primero fueron del conocimiento de los biólogos, de los sociólogos, de los economistas, de los arquitectos e incluso de los diseñadores. Y el abogado siempre metido en sus temas tradicionales del derecho de familia, el derecho penal, la criminología, cosas muy espectaculares, pero no enfocado en los problemas reales de la humanidad. Esto ha llevado a que los tratados internacionales, los arreglos institucionales, las legislaciones nacionales que se han producido en todo el mundo y particularmente en México, quizás no sean los cuerpos normativos idóneos para resolver el problema que se trata de resolver. Y voy a poner algunos ejemplos. En primer lugar, la legislación, y en muchos países, no solamente en México, no tiene muy claro qué pretende proteger. A veces se dice que quiere proteger a la flora, a la fauna, o quiere controlar la contaminación, o reducir los desechos que se tiran en el mar o en los ríos, pero lo que realmente debiera de hacerse es proteger al ambiente como tal. Y eso es un problema difícil para el derecho, porque en realidad el ambiente es algo que sabemos que existe, pero que no podemos asir. No es como, por ejemplo, un bien tangible, un automóvil o una casa. No, es algo completamente intangible. Entrando, digamos, al tema de las definiciones, podríamos decir, el ambiente es un bien jurídico, quiere decir esto que es un objeto de protección legal, distinto de los elementos que lo integran. ¿Cuáles son los elementos que lo integran? Obviamente el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, pero no es la sumatoria de estos elementos, es algo completamente diferente que aparece o se hace evidente, al menos para el mundo del derecho, a través de las interacciones que se dan entre las distintas funciones que estos elementos naturales desempeñan en relación unos con otros, las llamadas funciones o servicios ambientales, que son accesiones de estos bienes materiales, aire, agua, flora, fauna, suelo, y que al interactuar le dan vida a este otro bien jurídico que se llama el ambiente, que es completamente inmaterial y que no tiene un dueño, mientras el agua, el suelo, la flora o la fauna pueden tener un dueño que puede ser un ente público o puede ser un particular o una comunidad. El ambiente no tiene un dueño, pero sí tiene un titular. Y todos somos titulares del derecho a un ambiente adecuado. Esa parte eminentemente teórica que he comentado aquí no está reflejada claramente en la legislación. No obstante, debo de decir que tenemos una ley del año 88 que se llama Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, cuyo título me parece un acierto, porque cuando habla del equilibrio ecológico se refiere justamente al equilibrio entre las funciones ambientales. Y eso es el ambiente, aunque no lo diga. Y es muy interesante porque
¿Cómo proteger a la especie humana? Protegiendo su hábitat. ¿Cómo proteger el hábitat? Protegiendo el equilibrio entre las funciones ambientales. Si rompemos ese equilibrio de forma permanente y privamos al ambiente de su principal cualidad, que es la de ser soporte de vida, estamos frente a un daño ambiental. Y el daño ambiental, contrario a lo que ocurre con otro tipo de daños, es casi de imposible reparación. El daño ambiental es mejor que no ocurra, y para que no ocurra tenemos que prevenir, pero con esta claridad que he pretendido comentar a ustedes. Entonces, habría que redefinir el objeto de los tratados y de las leyes ambientales y de la función que están llamadas a tener las instituciones para proteger este bien jurídico muy concreto que es el ambiente, aunque sea inmaterial y aunque sea de titularidad colectiva. Bien, pues las leyes en todo el mundo a partir de los años 70 intentan hacer frente a los problemas del deterioro ambiental con lo que tienen. En un principio, el gobierno aplica las leyes que tiene, y las leyes que tienen son leyes que datan de hace siglos, leyes llamadas a resolver problemas diferentes, no tan complejos como los problemas de deterioro del entorno, pero es lo que había. Básicamente, en el derecho distinguimos entre derecho privado y derecho público. Básicamente diría, las primeras acciones de los gobiernos se dan con base en las instituciones que les proporcionan el derecho público, como las concesiones, las autorizaciones, los permisos, las prohibiciones, las sanciones, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente en materia ambiental. En materia ambiental no podemos proteger el bosque diciendo se prohíbe cortar el bosque. Claro que parece lógico que debería ser así, pero en realidad no, hay otros intereses. Frente al interés que podemos tener de que el bosque se proteja, está el interés del propietario del bosque, porque hay que decirlo que en México y en muchos países también el bosque es propiedad del dueño del terreno, de manera tal que si el dueño del terreno es un particular, el bosque será particular, y si es una institución de gobierno, pues sería de carácter público. Entonces hay intereses encontrados. No podemos obligar al dueño del terreno a que renuncie a la posibilidad de vivir del bosque. Entonces tenemos que ofrecerle alternativas y tenemos que decir, bueno, el bosque puede verse de dos maneras, como una fábrica de madera o como una fábrica de oxígeno. Y entonces tendríamos que ofrecerle al dueño del terreno la posibilidad de que no venda el bosque para poder vivir, sino que cobre por el servicio que el bosque presta, consistente en absorber el CO2 y transformarlo en oxígeno. Eso sería un servicio o una función ambiental que merece un pago, pero todavía las legislaciones no lo miran así. En algunas se comienza a insinuar que esto existe, pero no se ha creado un sistema que permita el pago al dueño del terreno por los servicios ambientales que presta al resto de la comunidad. Yo siempre les digo a la gente con la que hablo, nadie aquí en este auditorio es tan valiente como para tomar agua directa de la llave aquí del agua, ¿o sí? ¿Sí? ¿Alguien sí? No, compran su botellita, ¿no? Y gastan sus 10 pesos en la botellita. La pregunta sería, ¿y cuánto estarían dispuestos a pagar por respirar aire limpio? Algo parecido, ¿no? Si estuviéramos dispuestos a hacerlo, tendríamos que pagarle a los dueños de los árboles porque no los corten y mantengan la función básica consistente en absorber el CO2 y transformarlo en oxígeno. Y fíjense que si escalamos esto a nivel nacional, podríamos decir, los estados del norte tendrían que pagarle a los estados del sur por el servicio ambiental, y allí, de pasada, además de contribuir a la conservación del bosque, estaríamos incidiendo en la solución del problema de pobreza. Los estados del norte industrializados y ricos tendrían que pagar a los estados pobres del sur por estos servicios en una escala tal que para ellos significaría asumir un costo de producción que no asumen, y para los otros significaría tener un ingreso por la función que desempeñan. Entonces hay mucho que hacer, mucha creatividad por dejar volar aquí en el tema de cómo proteger al entorno, dejar atrás las viejas instituciones, los viejos instrumentos e innovar.
ser más imaginativos y más creativos, porque los problemas complejos no se pueden resolver con instituciones caducas. Necesitamos evolucionar. Siguiente punto que quiero tocar. El derecho ambiental en casi todo el mundo descansa en dos pilares fundamentales. Uno se llama la ordenación del uso del suelo. Básicamente quiere decir, no deberíamos de cambiar el uso del suelo, debe permanecer en el uso natural, en su vocación natural, pero sí lo hacemos. Cambiamos el uso del suelo para construir ciudades, para construir infraestructura, para instalar industrias, para electrificar el país, ¿no? Para comunicar el país. Siempre estamos cambiando el uso del suelo y entonces el derecho ambiental ha creado allí dos figuras que se llaman la ordenación ecológica del territorio y la ordenación urbana del territorio, que pretenden justamente eso, ordenar el uso del suelo desde la perspectiva del medio ambiente y las actividades productivas, y por otro lado, desde la perspectiva de los asentamientos humanos. Si estas cosas funcionaran, entonces no tendríamos estas complejidades. Yo nací aquí en La Reynosa y recuerdo cómo fue evolucionando el pueblo de Azcapotzalco hasta convertirse en algo así como una pequeña ciudad, ¿no? Lo que había aquí eran establos y ranchos, vacas, caballos y burros. Lo primero que alteró el escenario fue la construcción del Deportivo Reynosa. A eso le siguió la Bimbo, y luego le siguió la UAM, y luego pues un montón de otras actividades como la Arena México y otras fábricas, UPS y muchas cosas más que están por aquí. La ordenación nos diría, no, eso no puede ocurrir así. Tiene que haber, como su nombre lo dice, cierto orden, y tiene que haber reservas territoriales para diversos fines, incluso para futuros desarrollos urbanos, pero también para la conservación de los recursos naturales. Pero la ordenación territorial no funciona porque los que hicieron esto se quedaron a la mitad del camino. Los programas de ordenamiento y los programas de desarrollo urbano son eso, programas, y los programas no se aplican solitos. Se necesita de otros instrumentos jurídicos para hacerlos aplicables. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez hice un estudio en el caso del DF, donde ustedes saben, el 40% del suelo del DF es suelo de conservación, o suelo con bosque, pero hay fuertes presiones para el cambio de uso de suelo a urbano, en muchos casos. Entonces el gobierno de la ciudad estaba preocupado por eso y elaboró el programa de ordenamiento ecológico del territorio del DF, que establece una serie de políticas para el suelo de conservación tendientes a que no se cambie el uso del suelo. Pero faltaba algo. Si la gente que es dueña de esos terrenos está recibiendo ofertas económicas interesantes por parte de urbanistas para construir condominios horizontales, ¿qué les ofreces para que no lo hagan? Es una locura lo que voy a decir a lo mejor, pero yo lo propuse, que se establezca, y en ese tiempo no existía, ahora existe, un impuesto a la emisión de CO2 por los vehículos. Ahora existe el IEPS, que grava la gasolina, y que lo recaudado por ese impuesto no se vaya al presupuesto público, sino se dirija a un fondo ambiental cuyos recursos se usen para pagar la compensación por el no cambio de uso de suelo a los dueños del suelo de conservación. Y de esa manera, sin prohibir, el más interesado en conservar el bosque sería el propio dueño del terreno, porque le está dando un beneficio, ¿no? Entonces, la ordenación ecológica del territorio habría que transformarla en algo diferente o completar el camino de su construcción. La otra institución típica y mundialmente conocida del derecho ambiental es la evaluación del impacto ambiental, que se introdujo en México en el año de 1983, pero que viene desde las épocas anteriores a la cumbre de Estocolmo en 72 en la legislación de Estados Unidos. Esta institución consiste en que cierto tipo de obras, particularmente aquellas cuyos efectos ambientales son mayores, como la industria química, la industria de las telecomunicaciones, los aeropuertos, el petróleo, etcétera, etcétera, antes de iniciar su construcción, necesitan someterse a la previa evaluación de su impacto ambiental, a través de la presentación de una manifestación del impacto ambiental, en la que el interesado manifiesta en qué consiste su obra y qué impactos tendrá en el medio ambiente y cómo propone mitigarlos. Para que se den una idea, se supone que elaborar un estudio de impacto ambiental
para obtener esta autorización tiene un costo de 0.017 del monto de la inversión. Si hablamos de que una refinería cuesta más o menos 10.000 millones de dólares, ya se imaginarán cuánto cuesta la manifestación del impacto ambiental. Normalmente, para hacerla hay que llamar a un equipo multidisciplinario, biólogos, geólogos, ecologistas y hasta abogados también, ¿no? El problema es que esa solicitud de evaluación se presenta ante la Secretaría del Medio Ambiente, la recibe un fulano allí que la manda a la mesa que le toque. Y en la mesa que le toque está un estudiante de biología de la UNAM, no de la UAM, de la UNAM, no hay nadie de la UNAM aquí. Bueno, también de la UAM entonces, me duele. Bueno, entonces, y ese va a resolver. Pero, a ver, ¿con qué criterio va a resolver un pasante de esa licenciatura sobre un estudio que costó mucho dinero hacerse y que involucró a varios especialistas? Claro, él va a hacer el proyecto, su jefe lo va a firmar, pero es lo mismo, es darle demasiado poder y no funciona. En todo caso, la evaluación del impacto ambiental debería de resolverla un equipo también multidisciplinario y no una sola persona, porque eso genera muchos errores y sobre todo, compañeros, mucha corrupción. Es frecuente que el asunto se detenga allí, que no se resuelva ni la negativa ni la afirmativa, porque está en medio una serie de intereses de carácter económico, ¿no? Entonces tampoco ha funcionado al 100% como esperaríamos. El siguiente tema es la contaminación. Ya que la industria se instaló donde dice el plan que debe instalarse, hizo lo correcto, en el uso del suelo adecuado, ya que tiene su autorización de impacto ambiental, ahora comienza a funcionar y comienza a contaminar. Y contamina todo, el aire, el agua y el suelo a través de los residuos. ¿Me explico? ¿Cómo controlar esto? Bueno, en la práctica el gobierno mexicano ha creado una cosa que se llama la licencia ambiental única, y que pretende agrupar a todos los permisos y autorizaciones que se requieren para contaminar el agua y contaminar el suelo. Pero lo interesante de aquí es que esa licencia única ambiental no existe en la ley, existe en el lenguaje de la autoridad, pero no en la ley, y sería el instrumento más importante de control en la contaminación. Lo que existe en la ley es una licencia para contaminar el aire, una licencia para contaminar el agua, una licencia, no, ni siquiera existe licencia para generar residuos, lo que hay es un registro. Y todas estas cosas se juntan en la llamada licencia ambiental única, que no existe jurídicamente, que no tiene fundamento y por lo tanto pues que no es eficiente en lograr su objetivo. Vean cómo nos seguimos equivocando, ¿no? Bueno, la otra parte es la biodiversidad. Digamos que el derecho ambiental tiene dos áreas: la parte gris, que es la contaminación, y la parte verde, que es la biodiversidad. La biodiversidad a nivel internacional, en el Convenio sobre Diversidad Biológica, firmado en 1992, se sugiere que sea regulada en forma integral. Pero ¿qué ocurre en México? Aunque tenemos una ley de vida silvestre que depende o deviene particularmente de este tratado internacional, el tratamiento y la protección de la biodiversidad sigue siendo sectorial. Cada especie tiene un estatuto distinto. Es más, en México, cada especie o cada recurso natural tiene un estatuto de propiedad diferente. Por ejemplo, es absurdo, de acuerdo con la ley, el dueño del suelo es dueño del árbol, pero no es dueño del pajarito que está en el árbol. Entonces, hay diversos regímenes de propiedad. En otros casos no se tiene claro quién es el propietario. Por ejemplo, en el caso de los peces en el mar, ¿no? Y sin embargo se requiere una concesión para pescar en el mar o en los ríos. Entonces hay poca claridad en el régimen de propiedad, y por otra parte los distintos elementos naturales tienen distintos ordenamientos que los regulan en vez de que hubiera uno solo. Ahí también creo que nos estamos equivocando. Siguiente punto, el tema de las autoridades administrativas en materia ambiental. Hay muchas autoridades, muchas. Tenemos a la Profepa, tenemos a la Conagua, tenemos a la Cofepris, y por si fuera poco, con la reforma energética se creó una agencia nacional
de medio ambiente y seguridad industrial del sector energético, que es como la Profepa, pero solamente para las empresas petroleras, ni siquiera las eléctricas, nada más las petroleras. Y yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué? Le quitaron parte del personal a la Profepa para crear otra. Mejor hubieran fortalecido la Profepa. ¿Me explico? Pero no es lo peor. Lo peor es que la ley dice ahora que la materia o la industria de hidrocarburos es completamente federal. Y la industria de los hidrocarburos comprende, compañeros, desde la exploración, la extracción, la refinación, el transporte y hasta la venta en las gasolinerías. Y las gasolinerías estaban sujetas antes al régimen de derecho local. Se requerían permisos de la Ciudad de México, por ejemplo, para instalar una gasolinería, pero ahora ya no. Ahora, de acuerdo con la reforma, le compete o le corresponde a la Agencia Nacional de Protección Ambiental dar los permisos para gasolinerías. ¿Y qué creen? Los dueños de gasolinerías ni siquiera lo saben. No saben que tienen que cambiar su permiso de local a federal. O sea, ahí también demasiadas autoridades. Si le agregamos además que en materia ambiental rige un sistema que se llama de competencias concurrentes y que significa que pueden legislar en la materia la federación, los estados y los municipios, y también significa que entonces hay autoridades federales, hay autoridades locales y municipales, entonces el problema se agrava. De hecho, a veces los sujetos regulados no saben ni cuál es la autoridad ante la cual tienen que hacer un trámite, obtener un permiso o tienen facultad para poderlos inspeccionar. Bueno, quedan 2 puntos rápidamente. Los tribunales en materia ambiental no han participado todavía. No existe un tribunal ambiental, aunque ha habido propuestas para crearlos. Y a pesar de que hoy tenemos una ley federal de responsabilidad por daño ambiental que dice que deberían crearse jueces federales de distrito en materia ambiental, pero también dice que mientras eso ocurre, no importa que los otros jueces atiendan los asuntos. Entonces resulta muy complicado porque los jueces tradicionales no conocen de estas complejidades del derecho ambiental. Por ejemplo, un tribunal que ha conocido de asuntos ambientales es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recientemente se llama así, hasta hace unos meses se llamaba de Justicia Fiscal y Administrativa, y hace unos años solo de Justicia Fiscal. Es un tribunal fiscal que se ha ido adaptando y donde hoy en día hay una sala a la cual le mandan los asuntos ambientales, pero donde falta mucha formación para poder resolver los casos. Entonces, también es un pendiente. Y finalmente, compañeros, el derecho ambiental mexicano es más preventivo que reparador. Algunos dirán, qué bueno, hay que prevenir. No, pero a veces la prevención falla, y cuando falla, se tiene que reparar el daño. Y entonces el responsable tiene que hacer frente a el daño que causó. Ahora, yo dije al principio, el daño ambiental es tan complejo que su reparación es casi imposible. Por lo tanto, es mejor que no ocurra. Y para que esto sea así, compañeros, mi propuesta siempre ha sido crear un sistema de responsabilidad diferente, sin ir a los tribunales. Un sistema donde tú castigas al que potencialmente en el futuro va a producir un daño. Por ejemplo, a mí no me cabe duda que algún día de estos, la industria química, en general, alguna empresa de la industria química, va a generar una catástrofe como las que ya han ocurrido antes. ¿Para qué esperar a que eso ocurra? Mejor de una vez que la industria química comience a pagar por el daño futuro que va a generar, a través de un impuesto a las actividades riesgosas, y que ese impuesto recaudado por la vía de las actividades riesgosas se vaya al Fondo Nacional de Reparación Ambiental, que se use para prevenir daños, pero también para repararlos cuando estos lleguen a ocurrir. Son solo ideas y reflexiones muy rápidas que he pretendido adaptar para que sean de fácil entendimiento en esta audiencia el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes.